y bienvenidos a un programa más de El Desfiladero. Hoy nos adentramos a un tema que año con año ha ido tomando relevancia en la vida de los mexicanos. Hablo del cine. Y para ponernos en contexto de lo que se vive en esta industria en México, vamos a ver la siguiente nota. La industria del cine ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años, especialmente como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Según el Global Innovation Index 2024, la pandemia afectó gravemente al sector cinematográfico, reduciendo la asistencia a cines y provocando una caída global del 72% en la producción de contenido durante el 2020. El auge de las plataformas de streaming, que ya venía en crecimiento, se aceleró en 2020 con la pandemia. Netflix, pionera en este modo de suscripción, permitió a las audiencias disfrutar de un extenso catálogo de películas y series desde la comodidad del hogar, sin anuncios y sin necesidad de acudir a una sala de cine. Este cambio en la forma de consumir contenido ha transformado la industria del entretenimiento. Según una encuesta de Yogo Profiles, ante la pandemia el 55.4% de los mexicanos preferían ver películas en el cine, pero para 2023 esta cifra descendió al 46.4%. A pesar de que algunas plataformas de streaming han incrementado sus precios y adoptado nuevas estrategias para mantener suscriptores ante la creciente competencia, en la primera mitad de 2023 se registraron 13.2 millones de suscripciones activas. El sector cinematográfico ha mostrado signos de recuperación, aunque de manera lenta y desigual en distintas regiones del mundo. En México, el panorama ha sido igualmente desafiante. Según la Universidad de Guadalajara, la recuperación de la industria ha sido parcial y la asistencia a cines y producción cinematográfica aún no ha alcanzado los niveles prepandémicos. Por otra parte, un informe del Economista destaca que los cines en México no han recuperado ni la mitad de su audiencia previa a la pandemia, lo que indica una recuperación incompleta y desafíos en atraer al público y adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo, como el uso de plataformas digitales. A nivel global, la industria cinematográfica sigue en proceso de recuperación, aunque las cifras aún están por debajo de los niveles previos a la pandemia. Según Statista, la tendencia es dispar, con algunas regiones avanzando más rápidamente que otras. No obstante, aunque parece que el consumo de contenido se ha volcado hacia las plataformas digitales, muchas empresas aún optan por compartir estrenos en cines, buscando mantenerse relevantes en premiaciones y preservando el formato tradicional de espectador y pantalla grande. ¿Y tú? ¿Sigues yendo al cine o prefieres ver pelis desde casa? El Desfiladero. Y para entrarle a este tema tan interesante, nos acompaña en el día de hoy en la mesa del Desfiladero Verónica González, locutora experta en comunicación y crítica de cine, Armando Casas, director, productor y actual presidente de la AMAC, y Nicolás Celis, cabeza de Pimienta Films e importante productor mexicano con películas como Roma en su haber. Compañeros, compañera, muchísimas gracias por estar acá para hablar de este tema que la verdad mi productor Ricardo Yaguaca y yo veníamos proponiendo acá a 11 Noticias Digital que pudiéramos tomar, ¿no? Porque creo que hay cosas que se van diciendo por allí de vez en cuando y se nos quedan como una idea muy generalizada. Entonces, yo recordaba hace 6 meses, un año, ¿no? Que se decía, no, es que en México ya no se hace cine o no se hace tanto como antes. Y yo tenía la duda, ¿en serio sucede eso, no? Porque uno ve estadísticas, ¿no? De comparación de diferentes sexenios y ahora que estamos terminando, de qué tanto se está produciendo. Y mi pregunta inicial sería, o empezaría por allí, ¿no? Y voy a empezar con Armando, que tiene una experiencia mucho más larga en todo esto, ¿no? Para saber si en verdad se ha dejado de producir cine en México, o si se está haciendo, o qué es lo que se está haciendo también. Gracias, Ezra. Primer dato, en la historia del cine mexicano, estos últimos años, 4 años, es cuando más se han producido películas en toda su historia. Inclusive casi el doble de los años en que se produjeron la mayor cantidad de películas. Si uno ve la producción de películas de cine mexicano en una gráfica, es una cordillera, en donde una cima es la época de oro del cine mexicano. Y después va bajando un poco, sube tantito, y luego hay un descenso así, terrible, una cañada tremenda a finales de los años 90, coincidiendo con el Tratado de Libre Comercio en su momento, por la inequidad que hubo, la producción se vio afectada. Y luego entramos al siglo XXI, en donde gradualmente empieza otra vez a subir. Y lo que es sorprendente es que en esto del 2015 en adelante ha ido subiendo, y tenemos la cifra más alta. O sea, en la montaña más alta que teníamos
pues ahora la tenemos casi al doble. Es decir, producimos más cine que nunca. Ahora, en esta época había algo que conocíamos como industria. En esta otra funciona de una manera distinta. Okay. En esta época, ahora tenemos contados muchos documentales que son parte de estas largometrajes que son parte de la producción, y en la otra los documentales no pintaban. En fin, hay varias vertientes que hay que hacer, analizar además la cantidad de óperas primas, analizar la importancia que tienen las mujeres ahora en el cine, eso es importantísimo, pero producimos más cine que nunca, y además estamos haciendo, como todo el mundo, series. Así que a los colegas no les falta la mayoría de trabajo. Se está haciendo cine. Ahora, Vero, te preguntaría a ti, ¿qué es eso del cine mexicano? ¿Es Adrián Uribe, Eugenio Derbez, por un lado, y por el otro lado los tres amigos, y eso es lo que existe? ¿O qué es eso del cine mexicano actualmente? No. O sea, obviamente incluye a Adrián Uribe, a Eugenio Derbez, ¿no? Son parte del cine mexicano. Y digo, o sea, al menos en 2023, esta película protagonizada por Eugenio Derbez, Radical, fue una de las más taquilleras, ¿no? Entonces, hay muchísimo, como bien lo mencionaba el maestro Armando Casas, hay, por ejemplo, ahorita una serie de mujeres que están haciendo mucho cine y que aparte con temáticas muy actuales, con temáticas feministas, y yo podría decir que sí, o sea, hay un grupo de mujeres que están haciendo cine de manera muy interesante, ¿no? O sea, Tatiana Hueso, Lila Vilés, Márquez Abella, por mencionar algunas y de las más famosas. Pero incluso hay una directora que hace cine experimental, Tania Velázquez, si no me equivoco, que también produce y hace cine, ¿no? Un cine quizás más de autor. Entonces, claro, o sea, creo que cuando pensamos en el cine mexicano, pues podemos pensar en estas narrativas que tienen que ver con temas nacionales, ¿no? Pienso, ¿no?, en un Luis Estrada que parece que año con año tiene esta obligación de sacar una película que englobe los sexenios, ¿no? Creo que a los mexicanos a veces les gusta mucho este tipo de temáticas que hablen de la corrupción, ¿no?, del narcotráfico, incluso es el cine, ¿no?, que más se exporta, ¿no?, y que les gusta en otras coordenadas del globo. Sin embargo, creo que también los mexicanos suelen consumir mucho cine que tenga que ver como con estas estrellas del cine, claro. Ya lo mencionábamos, ¿no?, como Eugenio Derbez. Entonces, el panorama es amplio, los temas son muy variados, y esto, ¿no?, creo que hoy más que nunca sí se produce mucho cine y también se consume, ¿no? Quizás una de las problemáticas más interesantes a los que nos podemos enfrentar ahora es los lugares de exhibición, ¿no? O sea, en México este año 218 millones de personas compraron un boleto de cine, si no me equivoco, y 9.3 millones de esas personas fue para ver y entrar a ver una película mexicana, ¿no? Entonces, quizás ahí la proporción es muy desigual, ¿no? O sea, estos grandes monopolios cinematográficos pues acaparan de alguna forma las carteleras con producciones, no sé, estadounidenses, ¿no? Pero hay mucho cine bien interesante mexicano, ¿no? Yo creo que estamos armando eso, ¿no?, junto con Armando, para llegar a un tema bien importante, que es ese del consumo, porque ya lo veíamos en la cápsula hace rato, como pues ahora no solamente pues es ir a la sala de cine, también está el tema de las plataformas. Estamos produciendo mucho, tenemos un montón de gente que quiere ver cine. ¿Dónde lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Quién lo está viendo? ¿Qué es eso? ¿Cómo está sucediendo después de la pandemia que nos contaban? ¿Cómo lo ves tú, Nico? Pues bueno, creo que el ecosistema ha cambiado mucho. Creo que en efecto se produce muchísimo, o sea, arriba de 220, 230 películas. Se exhiben mexicanas aprox 80 al año, ¿no? O sea, hay muchas películas que también ya no llegan a los cines, digo, algunas porque van directo a plataforma, ¿no? También
ha cambiado el juego en el sentido que muchas películas también que hubieran sido muy taquilleras también ya no llegan porque se estrenan directamente en un servicio de video, ¿no? Pues de demanda. Yo creo que pues, hay muchos retos, o sea, porque también siento que siempre las métricas y los datos hablan sobre ingresos entre taquilla, cuántos espectadores, ¿no? Y es muy cruel en ese sentido porque pues, los cines destruyen las películas un poco. Digamos, siempre está la narrativa de que los cines pueden programar lo que sea, son, digamos, empresas privadas, pero bueno, también es una realidad de que pues, no se protegió el cine en el Tratado de Libre Comercio y pues nos tratan igual que una película norteamericana, digamos, ¿no? Nos pueden dar mayores beneficios y ahí es donde yo creo que hay cosas como muy importantes. O sea, hay, por ejemplo, cineastas que no, digamos, venden tantos boletos o sus películas no se distribuyen digamos, a mayor escala, pero por otro lado están haciendo los proyectos más interesantes a nivel internacional. O sea, en los últimos 10 años la producción ha explotado también por los incentivos fiscales, ¿no? Hubo un periodo de implementación y después ya empezó a rendir frutos y, pues, digamos, de las 250 películas, la mitad son óperas primas, que son primas películas, lo cual eso es muy rico, donde se está generando también talento. También, por ejemplo, pues está todo el tema de, hay directores como Katina Media Mora, por ejemplo, ¿no? Que hace películas muy chiquitas, pero por otro lado está dirigiendo Emily in Paris, ¿no? Tenemos Alonso Ruiz Palacios, que tuvo una película que estuvo en Berlín, todavía no se estrena en cines, quizás no salen las métricas, pero ahorita está dirigiendo Star Wars en la serie, ¿no? O sea, siento que también no solamente se mide yo que todo este efecto que ha habido de boom en cuanto a taquilla, porque eso está realmente pues también un cuello de botella por muchos sentidos, es un problema muy grande, pero también yo creo que habla de la salud de nuestra industria, el que gracias a las series, gracias a las inversiones que han habido de extranjeras, de películas, de series, de contenido local, de los fondos públicos, pues sí se ha generado también una profesionalización pues muy grande, ¿no? De que gente está trabajando en producciones muy grandes, ¿no? Estuvo Roma, estuvo Bardo, ahorita este año sale Pedro Páramo, o sea, hay realmente también pues, proyectos muy ambiciosos, lo cual creo que es importante, ¿no? O sea, hay un reto que es el cómo ver nuestro cine, ya sea en cines o dónde encontrarlo en los servicios, ¿no? de las plataformas. Pero bueno, es ahí el reto y creo que es interesante hablar y encontrar los más problemas y las soluciones también, ¿no? Para que se vaya renovando. Ya es interesante como me comentaste hace un momento que si discutían, se estaba haciendo cine y tal. Esa percepción es correcta. A pesar de que hacemos más cine que nunca, la percepción sigue siendo dónde está el cine mexicano. Es decir, lo acaba de mencionar muy bien Nicolás, y Verónica, hay un problema con la distribución y la exhibición. Lo que estamos viviendo es que una cantidad muy importante de películas no llegan a su público. No estoy hablando si van a gustarles o no, es que ni siquiera las pueden ver. De hecho, hay películas que de repente descubren a alguien por ahí perdidas, dicen, esto está bien, ¿cómo no sabía de ella? Esta cantidad de películas que se hacen cada año, pues como la tercera parte, un poquito menos, son apenas las que se estrenan. Estrenar ahora, aún en la Cineteca Nacional, es un reto. Sí. Van a plataformas muchas, sí. Es complicado. Y nos pasa mucho en la Academia de Cine, ¿no? En la Academia de Cine escriben las películas para que las veamos, a ver, son premiadas y tal. Es increíble, es impresionante cómo nosotros mismos de repente descubrimos películas que nadie conocíamos y cuya condición es, para inscribirse, haber sido estrenadas en sala cinematográfica. Por lo menos una semana, es el requisito, con boleto pagado. Pero claro, algunos cumplen estrenando en una sala alejada del centro de la ciudad, en un horario nocturno, muy de mañana, y ya con eso cumplen, pero la vieron 300 personas en toda su corrida, en 1000, que eso es un número muy, muy bajo de gente que puede verla. Es decir, lo que nos está sucediendo es que hay una cantidad muy grande de películas, la mayoría, que no llegan a su público. Y sí tenemos un abanico interesante, una oferta interesante de temáticas, de producciones. Hay tanto cine de autor como cine de entretenimiento, de todo tipo, en donde
lo que sí tenemos que cuidar, quizás el reto es que no nos veamos apabullados por lo que las plataformas y las grandes empresas piden y estemos siendo solo maquila de nuestros trabajos cinematográficos. Qué gran pregunta. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo las plataformas para la creación de cine? ¿Qué del cine mexicano es el que entra a las plataformas y se ve? Pues esto fue muy complejo. A mí no me gusta hacer como eso de decir, bueno, de echar la culpa o nada más al cine o nada más a los fondos. O sea, realmente son problemas bastante complejos y cada película tiene sus circunstancias. O sea, digo, regresando un poquito a lo que decía Armando, Roma, por ejemplo, tuvo mucha mayor visibilidad en Netflix, por ejemplo, y con toda la publicidad que tuvo, y la vio mucha gente que quizás nunca lo hubiera visto si no hubiera estado en Netflix, por ejemplo. Y gente que, digamos, nunca va a ver una película que le gusta a todo el mundo. O sea, eso es imposible. Entonces, pero la diferencia de la exposición que tuvo para que la gente pudiera escoger o verla en la plataforma o también estuvo en los cines, en festivales, pero realmente hubo mucha gente que quizás dijo, la voy a odiar y le encantó. Pero el problema del cine mexicano es que muchas veces no... O sea, la otra vez escuché una frase que es horrible de un productor que me dice, es que lo peor que me pudo pasar es cuando yo me di cuenta que mi película no había nacido y ya iba a nacer muerta, ¿no? Yo como me quedé así, claro, o sea, de que ya ves pues que se está llegando al final, que esa terminada ya es lo que es, ¿no? Y que, pues, claro, no hay distribuidor, no hay venta, no hay deudas, y hay digamos, hay un tema muy fuerte también pues, de ese cuello de botella. Y pues al final los servicios de streaming pues también son como los cines, ellos deciden qué quieren ver, ¿no? Y lo más chistoso es que también ellos no saben muchas veces qué es lo que quieren porque va cambiando mucho. O sea, un día puedes ir a una junta y te dicen es que puro de terror, o puras películas biográficas, claro. o no sé, o basadas en novelas que todo el mundo conozca. ¿no? Asesinos seriales. Exacto, true crime, así que, ¿no? Pero de casos famosos. Y después en 6 meses ya. Paco Stanley, ya cambió. Cada quien saca la suya. Pero yo siento que al final, o sea, para mí lo que me ha mantenido 16 años con la empresa, un poco como de la brújula, pues tener proyectos que sean realmente, pues que tengan verdad, que sean potentes para nosotros, que tengan raíces fuertes para que sobrevivan un poco los tsunamis y los tornados, que es hacer una película, porque tú empiezas 5 años antes de que sale la película. Si hoy me dice la plataforma quiero True Crime, pues va a salir en 2, 3 años, o no, digo, y ahí es qué va a querer la gente ver en 3 años, o cómo va a estar el mundo, y ahí es donde yo siento que hay una combinación de también nosotros comprometernos a buscar las mejores películas, porque es muy cómodo también que una plataforma te diga True Crime, perfecto, aquí está, te pago, y se vuelve transaccional. Y ahí es donde yo siento que hay que cuidar y balancear la cultura, el arte, y pues, bueno, claro. ¿no? O sea, muy rapidísimo, ¿cómo sería eso de pensar o de decir, es que ya esta película nació muerta? ¿Por qué? Poniendo muy sencillo. Te puede pasar de 1000 veces, de 1000 formas, digamos. Puede ser que salió una película idéntica, ¿no? Okay. O del mismo tema, o más grande, o, ¿no? O sea, ha habido casos que pues, saliste o vas a salir en la pandemia. O sea, claro. Que ya los cines cerrados, claro. Que por más que tengas muchas salas, digamos, no hay gente yendo al cine. En fin, hay tantas posibilidades. O sea, es casi un milagro que una película que llegue y tenga una vida grande y adulta, ¿no? Está este tema del consumo y de quién va a ver el cine, ¿no? Y yo te preguntaría, Vero, ¿tú crees que estamos como, o que los mexicanos hemos aprendido, nos estamos reeducando en ver al cine mexicano, ya sea en las plataformas o ya sea yendo a nuestro cine más cercano o a la Cineteca Nacional? ¿Eso está sucediendo o seguimos prefiriendo ver otras cosas? No sé, o le damos chance al menos. Yo creo que cuando te asomas un poco a ver qué películas están en taquilla y cuáles son las que la gente prefiere, me asomaba hoy, ¿no? Ahí, y esta película El Candidato, ¿no? Claro. Mexicana. Pero antes de esa, o sea, Intensamente sigue siendo de las 10 más taquilleras y está Alien también. Entonces, claro, o sea, y podría decirte, ¿no? Ahorita en Cineteca está, antes de que lleguen Los Zopilotes de Jonás N. Díaz, que me parece una película increíble, mexicana, surrealista, ¿no?
El ciclo de Kurosawa, el ciclo brasileño, es así, ¿no? Hay espacio, la Hay un Cineteca es impresionante. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, Cineteca Nacional de las Artes tiene como mandato la mitad de la cartelera proyectar cine mexicano, sí o sí, ¿no? Entonces, creo que este tipo de espacios o de medidas ayudan y apoyan a que la gente vaya y vea el cine mexicano, ¿no? O Sí, sea, pero te voy a dar un ejemplo. Yo sí saco una película distribuida, digamos, una película independiente mexicana, la gran mayoría, en la Cineteca, hace que recupere, ¿no?, los gastos de distribución y haya quizás algo de ganar. Si no sale en la Cineteca Nacional, no, o sea, quizás voy a perder en la distribución. ¿A qué le llamamos una película independiente? No, digamos, que no vaya a plataforma, que no tenga un estudio detrás, digamos, ¿no? Porque pues, luego en la Cineteca hay películas para todos, ¿no? De todos los gustos, tamaños, sabores. Obviamente fomentando el cine mexicano, ¿no? Defendiéndolo, también el cine internacional de calidad, los ciclos de cine francés, o sea, pero si yo tengo una película francesa o mexicana que la saco en 30 salas y no está la Cineteca, no recupero. Son las que llegan a la academia. No, de hecho, es lo que nos ha pasado. Me pasó alguna vez que tenía una película en 20 salas y la Cineteca, y las 20 salas no recuperaron lo de la sala de la Cineteca. Exactamente. No servían. La sala de la Cineteca sí. La sala de la Cineteca estaba llena, las 20 salas se diluyeron, desaparecieron. Es un fenómeno interesante porque evidentemente también los conjuntos de las salas de cine comercial están perfilados a cierto tipo de público y así programan sus películas. Hay salas en donde de hecho no hay versiones originales porque están dirigidas a un público que solo quiere oír las películas en español, las que sean, ¿no? O que no pasan nunca cine mexicano o cine distinto al hollywoodense. es que sí, o sea, de pronto como que los lugares en donde puedes acercarte más a estas películas mexicanas son los festivales de cine, ¿no? O sea, y fuera de eso, hablo de Cineteca Nacional, pero es muy centralizado, ¿no? O sea, realmente, y claro, la gente sí consume películas mexicanas en streaming, pero quizás son las menos, ¿no? O sea, no sé, pienso en Roma, pienso en Huesera, que me parece que también está en plataformas de streaming. Y, o sea, si hay un número, no sé si considerable, ¿no?, de personas que sí consumen cine mexicano, pero ¿qué es lo que consumen?, ¿no? O sea, hace rato mencionaba estas películas que tienen que ver quizás como con lo que te conecta, con el orgullo nacional o lo que habla del narco, la delincuencia, la corrupción, ¿no? Pero sí, o sea, hay ahí algo que explorar fuera de Ciudad de México. Ahora, es interesante. Por ejemplo, ahora hay un canal de televisión al aire totalmente dedicado al cine. Bueno, me tocó a mí tener que ver con él, el canal 22.2, que es MX Nuestro Cine. Y el anuario estadístico de IMCINE, que es el que nos da números y referencias, por supuesto, establece que el año pasado fue el año que más cine mexicano pasó por televisión. ¿Por qué? Porque existe este canal, claro. Tampoco, el 11 pasa mucho cine mexicano, el canal 14 pasa... Diario pasa como 4 películas. No tantas, pero sí pasa bastantes películas. En fin, y los datos de alcance de audiencia de esas películas, lo que dan cuenta es que sí hay público para esas películas. Claro. Lo que sucede es que no llegan al nicho en donde deben estar. Ese desencuentro es el que es terrible. Claro, hay películas que ni siquiera pueden ser vistas en ningún lado, que eso es terrible. En ningún lado es ningún lado. Sí. Es decir, no llegan ¿sabes? Si no llegan a la Cineteca, no llegan a los pequeños circuitos de salas, no están en ninguna plataforma, ni siquiera en la de IMCINE, a veces en todo caso, que es nuestro Cine MX. Y ya no existe ni el DVD, el Blu-ray para esas películas porque ya prácticamente no se hace. Entonces ya, dice bien Nicolás, esa película nació muerta. O sea, y ni siquiera tiene posibilidades de que un futuro se rescate porque como es digital, a lo mejor desaparece, porque no tenemos todavía políticas de conservación, de preservación. Entonces, a lo mejor esa película no solo, ni siquiera tenemos testigo de ellas en unos años, ¿no?
Yo siento que tenemos este problema y se va generalizando en este tipo de arte y el consumo, ¿no? La distribución de los libros es un problema y la puesta en escena de obras de teatro es un problema, ¿no? Y bueno, la distribución del cine mexicano es un problema. ¿Cómo por dónde tendríamos que ir buscando salidas? ¿Qué ayudas necesitaríamos? ¿Qué se les ocurre? No, yo solo diría muy brevemente que se trabajó recientemente una ley de cinematografía que evidentemente trata de remontar que la ley vigente es totalmente obsoleta, no existían las plataformas, no existía, habla todavía de VHS y DVDs, ¿no? Entonces estamos en ese tema en que todavía es complicado que la ley en la letra dice que hay que hacer un mínimo de exhibición, el 10% de exhibición de las salas debe ser cine mexicano, no se cumple. No se cumple por muchos factores complejos, como bien dice Nicolás, hicimos el 4% y tal, pero en mi opinión muy concreto, lo que creo es que más que una ley punitiva, debe ser una ley que estimule, como se ve en otros países. Brasil es un gran ejemplo de eso, de premiar al exhibidor porque exhibe, en lugar de que castiguemos porque no exhibe. Sí, o sea, yo creo que hay muchos problemas de exhibición, pero también hay cosas que se han hecho bien, o sea, hay cosas que están funcionando, o sea, sí hay pues muchas voces, hay muchas mujeres ya dirigiendo, que eso me parece también que se ha hecho una velocidad también impresionante. Hay mucha gente debutando, hay también ya cada vez más, eso va un poco más lento, pero también la descentralización, o sea, ya hay, digamos, cada vez más películas fuera de México, de cineastas fuera de México, en otras lenguas, o sea, ha habido un esfuerzo muy grande, digamos, también desde el IMCINE, en fin, ¿no? De que se produzca de otras maneras. Pero la realidad también es que también tenemos que ser mejores películas. Yo también soy así o sea, como pones ese punto, porque sí creo que como productor yo sí cruzo muchos momentos donde puedo agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Vendo mi película antes de hacerla porque es cómodo, porque también ha habido mucho negocio, como dice Armando, ha habido pues, gente con mucho trabajo todo este tiempo, porque, digamos, se ha producido como nunca, ¿no? O sea, la realidad antes de los servicios de streaming, ¿no? De video on demand, es que antes nadie te compraba en Latinoamérica, nadie te compraba en México, o sea, las películas para que pasaran en televisión, o sea, o era gratis, ¿no? O algo simbólico, yo creo, para que el contrato tuviera valor. La televisión pública, privada, no tenía ni los presupuestos, o en la privada, pues no tenían el interés. Y de repente llegan las plataformas y te compran México y te compran Latinoamérica y la promocionan y hay un público. O sea, ahí es donde yo creo que sí hay realmente gente que siempre nos dijeron que no existían porque las películas eran terribles, ¿no? Y que claro, todo es algo que se alimenta. Si tú como productor recuperas inversión, pues inviertes, ¿no? Y se vuelve un ciclo como más virtuoso. Y yo creo que también tenemos que pensar en eso. O sea, si yo hago mi película, pues simplemente para hacer, ¿no? Como maquila, pues también la calidad baja. Y eso le ha pasado a todas las industrias. Y yo siento que acá tenemos, como en pocos países, mucha libertad creativa a través de los fondos públicos, porque tú tienes un fondo y estímulos fiscales que incentivan la creatividad, la libertad creativa, ¿no? Eso hace que pues, tomes riesgos creativos, que en otros países, pues entre más lana consigas, más le debes al banco, a tu inversionista, y pues no van a querer riesgo. Y eso ha permitido que exista Huesera, que exista Totem, que exista pues todos estos Amate Escalante, que estén haciendo estas películas que, digamos, sí, ahí es donde yo siento que sí hay cosas positivas, quizás no en número en taquilla, pero Amate Escalante pues haciendo Narcos, haciendo pues series internacionales, ¿no? O sea, nosotros creo que lo vemos desde esa óptica que es más de hacer mejores películas, porque sí creo que el público consume. O sea, México es impresionante cómo vas a una sala de cine y parecía que es la salida del Super Bowl o de, ¿no? O sea, y ahí es como también logramos, por un lado, meternos en lo que hay políticas públicas que quizás protejan más, que, digamos, cambien otras cosas, pero yo sí creo que hay un espacio, también la cineteca se llena, claro, y porque que haya más cinetecas, etcétera, pero en el proceso siento que sí, yo sí tengo un reto con Pimienta Films, que es mi compañía, de cómo sacamos las mejores películas, porque también nos pasa que de repente tenemos autocrítica y decimos, es que bueno, ya aprendimos, esto no nos vuelve a pasar, ¿no? Y eso también es un proceso que yo siento que en los últimos 15 años han
digamos, necesitado para hacer 250 películas, 5 veces más sonidistas, 5 veces más fotógrafos de los que había, y ahí va, ¿no? Entonces, creo que por un lado lo que nos toca, sí hay que mejorar, pero también el problema más grave, pues sí, es la exhibición. O sea, porque si un día como productor tú dices, no manches, hice como le pasó a Heroico, por ejemplo, de Sonana, ¿no? Que hizo casi 40 millones en taquilla, ¿no? Y creo que ya está también en plataforma, una película pequeña, que viajó a festivales, ¿no? Un tema sensible, ¿no? que Del ejército, único, ¿no? Claro. Pero lo hicieron muy bien. O sea, Sí. fue, digamos, creo que más de 500,000 espectadores. Sí. Entonces, sí hay betas que nos dicen, hay opción, ¿no? Nada, te pongo un ejemplo para cerrar. O sea, si de cada boleto el cine se queda el 60-65%, ¿no? Entonces, ponle tú que yo vendo $1,000,000. Como al distribuidor le llegan 350,000, 350,000. De ahí descuentas todos los gastos de promoción, pósters, tal. De lo que queda, también te quitan la comisión del distribuidor, que es 20-25%. Y de ahí ya le llega al productor que paga las deudas, lo divide. Entonces, estás hablando que te toca un 20-25% de lo que entró en cines. Si te va bien. Si te va bien. Entonces, en esas circunstancias, decir que tienes que recuperar 50, 100 millones, o sea, es ilógico pensar que todas las películas mexicanas tienen que ser blockbusters. Y la paradoja es que vivimos en el país, que es el 4º nivel de exhibición a nivel mundial. Solamente se exhiben más o se venden más boletos en Estados Unidos, China y la India. En México es y también la otra paradoja es que es el país más grande en exhibición, el 4º, pero no va tanta gente al cine. O sea, hay muchas... va la misma gente, mucho. Justamente vamos a hablar de eso. Yo sé que tienen opiniones muy, muy importantes, pero hay una opinión que es más importante y es la de ustedes que nos están acompañando desde allá. Entonces vamos a ver lo que nos dijeron en la calle sobre si la gente va o no al cine. Vamos a verlo. ¿Qué onda, mi Ezra y todos por allá en el foro del Desfiladero? Nosotros salimos a preguntarle a la gente si todavía sale al cine o ya prefieren quedarse en su casa por comodidad a consumirlo desde las plataformas digitales. Vamos a ver qué nos dicen. Sí, todavía me gusta ir al cine. Pues se siente, es mejor la experiencia, pones más atención a la película, no hay distractores y es la magia del cine. Sí, voy cada vez que hay estrenos que tienen que ver curiosamente con caricaturas. Me gustan los Minions, me gustan las series que son de Marvel y todo esto, pero sí, soy de las que todavía le gusta ir a sentarse a una sala de cine. No, ya casi no. Ya vemos las películas en Netflix o en Disney. ¿Por qué? Por el celular, o sea, más básico que tiene uno ahí el celular. Bueno, me gusta más ir a la cineteca, en la cual veo un poco más de cultura en las películas. Sin embargo, ya en los cines cotidianos casi no. Ya casi no. Más pues me voy para Netflix y todo eso, pero pues a la vez sí, a veces voy al cine. Es más comodidad en tu casa y pues menos tiempo y así. Sí, en algunas ocasiones. Si hay buenas películas durante el mes, 1 o 2 veces. Si no, cuando llega a salir algo que valga la pena. Muchas veces casa. Más tranquilidad, escojo lo que quiero ver. Y de alguna manera el gasto es mucho menor. Pues eso fue lo que nos dijo la gente, mi Ezra. Yo la verdad sí prefiero ir todavía al cine, pero vamos a ver qué nos dicen los expertos. Adiós. Muchas gracias, Vale. Y pues no sé, a mí también me encantaría poder ir muchas veces al cine, pero pues a veces no nos da la vida, hay que venir aquí a Canal 11 y estar platicando con gente que le sabe al cine. Y ahí yo preguntaría, ¿no? También si nos hemos adaptado y si también la forma en la que se está creando el cine se ha adaptado a que pues mucha gente, como lo vimos, pues ya no quiere ir al cine porque pues también le parece mucho más barato hasta verlo en su celular. Pero ¿dónde están ¿no? los cines? ¿Dónde están los cines? En los centros comerciales. También. ¿No? O sea, sigue siendo la actividad de entretenimiento más socorrida, más demandada. Pues la gente, claro, como un universo de cosas que tienen que hacer. Vamos a comprarte los zapatos, vamos a comer ahí, compramos un helado y nos metemos a ver una película.
Pero si tienes dinero, ¿no? Porque ya gastaste es verdad. 2,000 pesos en todo eso que razón. dijiste, o más. Es más barato que ir al circo, que ir al teatro, que ir a la ópera. O pagas tu suscripción y lo ves en el teléfono. Es ahí. Es verdad que estamos en el mundo donde no se ha recuperado después de la pandemia la asistencia al cine. Sin embargo, tampoco no hay, desmiéntanme, no hay ningún viso de que vaya a desaparecer la exhibición. De hecho, en realidad no estamos en esa situación. No sé. Sí, digo, ahí como dice Armando, pues también somos siendo el cuarto país de exhibición, o sea, a nivel mundial, con nuestro peso devaluado y tal, contra, ¿no?, el dólar y demás. O sea, hay gente que va. O sea, aquí tú ves los conciertos de música y es donde creo que los artistas hacen más dinero porque es donde más le sacan al mexicano. O sea, digamos, hay una cosa también del entretenimiento que es caro, abusivo a veces y no acorda a nuestra economía. Pero pues también no hay cines, digamos, por ejemplo, de los cines pequeños, de los cines locales y eso, pues hay un abismo de la experiencia de lo que se ha convertido, pues, claro, del centro comercial, del VIP y tal. Luego un cine chiquito donde pues, el proyector no tiene esa misma lámpara o no tiene ese mismo sonido o esa misma dulcería o estacionamiento. O sea, digamos, con Roma hicimos un sondeo, digo, ya existían datos también sobre los cines independientes y ahí decíamos, bueno, hay 700 pantallas, decíamos, wow, pero ahí vamos viendo, bueno, 200 son pues con una sábana, ¿no? 300, y claro, ¿y qué dices? Y después le haces zoom y ves esto, hay de las salas que son hermosas porque son en comunidades, gente que va y pone el proyecto y trae entretenimiento a su comunidad, y hay o sea, y hay afluencia, y hay ganas, simplemente, pues es cómo lograr que no se devore la forma en la que funciona la exhibición a estos cines chiquitos, porque estos cines chiquitos quieren, digamos, tener películas, estrenos, por ejemplo, llevar Barbie quizás ahí, pero no te la van a dar porque no tienes el software para manejar la película encriptada. Roma es un caso muy interesante, porque Roma, la gracia es una película que está en Atmos, que es un sistema de sonido que pocas salas en cine todavía tienen en México. Y lo que debía provocar, no la vean en la plataforma, no la vean aquí, véanla en una sala Atmos, porque van a escuchar otro sonido. Pero las pocas salas Atmos, pues no permitían ese. Mira, abres un debate que me parece interesante. ¿Hay formas o hay una forma en específico en la que uno debería de ver cine? No, mira, Guillermo el Toro, buen amigo, dice, ustedes vean cine donde les guste. O sea, es cierto que entre los cineastas está dividida la idea de hay que ver el cine en la sala de cine y ya, o verla donde a ti te acomode. Si apelamos a Buñuel, Buñuel decía que sí, que la sala de cine, o sea, el hecho de que la luz apague, que haya un haz de luz y esperemos silencio y tal, es una especie de ensoñación. Y eso no es lo mismo ver en la sala de tu casa, depende de qué equipo tienes en tu casa, o el celular. La verdad es que ahí sí es peculiar, ¿no? La gente está distraída porque tocaron el timbre de la casa, ladra el perro, los niños pasan, la pantallita es pequeñita, el sonido no se oye como en la sala de cine. Sí pero es como los juegos de video, o sea, sí hay condiciones que te permiten ver esa película de mejor manera y disfrutarla más. Pero efectivamente cada quien decide cómo quiere hacer. Incluso están produciendo las plataformas están haciendo contenido para tenerlo de fondo, por ejemplo. O sea, como esta serie está producida para que esté corriendo todo el día, ¿no? Pero, ¿cómo pasa con los libros? Sí. Con los libros no es lo mismo leer, no digo la editorial, un libro de texto X que leerlo en estas editoriales preciosas. Hay una experiencia distinta. Y ahora quiero ir a un terreno porque se nos está acabando el tiempo y quiero que giremos en torno a eso. ¿Cómo estamos contando al cine mexicano? Porque, pues, no sé, no es lo mismo que ve uno 10,000 anuncios de Intensamente a que te enteres que existe ese cine mexicano, ¿no? Sí, o sea, de pronto creo que es ahí en donde las personas que ven cine, diferentes tipos de películas, ¿no? O que hacen crítica, y es ahí donde debería haber, ¿no? Como una especie de sinergia, ¿no? Entre quienes producen, distribuyen cine y la prensa, o sea, porque es la forma en la que
uno podría enterarse, ¿no? De que salió X película que parece interesante, porque claro, estamos frente a una maquinaria mercadológica enorme de grandes, pues sí, conglomerados de entretenimiento frente a frente a productores que claro, ¿no? O sea, hay que irle buscando y rascando de quién vea mi película y quién la pueda recomendar y quién pueda también como comprenderla. O sea, a ver, yo pienso que quizás los públicos de manera general, pues les cuesta un poco salirse de estas dinámicas en las películas o narrativas que no tengan que ver como con Hollywood, Claro. ¿no? O sea, si no es Marvel y si no son muchísimos efectos especiales, de pronto a las personas les parece aburridas porque están acostumbrados a consumir cierto tipo de cine, ¿no? Entonces, de pronto ahí, digamos, como el público en general no se pone a ver, quizá, o sea, puede reconocer, por supuesto, ¿no? Que está bien grabada y que se ve bien, ¿no? Pero buscan de alguna forma este tipo de entretenimiento, ¿no? O sea, quizás no se ponen a pensar en cómo, no sé, está contada, o en la música, o en la fotografía, y estamos muy acostumbrados a ver cierto tipo de cine, ¿no? Sí, Y resulta de pronto difícil cuando no te la pueden vender bien, ¿no? O sea, cuando no hay alguien a lo mejor que te pueda decir acerca de sus valores de producción o por qué sí ver esa película mexicana. O sea, pienso en un López Gavito que salía hace poco, lo vi en TikTok, diciendo que el cine mexicano era horrendo, que mejor se ahorraran ese dinero. Y es como, amigo, pues entonces, ¿qué cine estás viendo? Porque yo veo muchas películas interesantes mexicanas. Mira, dejas justo caliente el ambiente para que se echen 30 segundos de cierre cada uno. Nos vamos armando, Nico y Vero, 30 segundos de conclusión. Adelante. No hay público para todas las películas, pero sí hay películas para todo público. Entonces, creo que el panorama del cine mexicano en este momento es un panorama de expectativa interesante. O sea, indudablemente es una buena noticia que estemos produciendo más cine que nunca, que haya series, eso da trabajo. Tenemos que elaborar alrededor de la exhibición, que encontrar que las películas lleguen a sus espectadores, y también creo que la clave está, como cineastas, en ser auténticos. 30 segundos. Sí, yo creo que ahorita también ya pasó esta ola, o esta nueva ola del cine mexicano de la que se hablaba hace años, ¿no? Hace años recientes, donde creo que venía película mexicana a un festival y la veían con los mejores ojos, ¿no? Ya en los últimos años, pues ya no están viajando tanto las películas mexicanas, ¿no? Yo me acuerdo la primera película que tuve en Cannes fue un año que hubo 3 o 4 mexicanas, incluyendo Beautiful, o sea, y era un grupo, digamos, de películas mexicanas en Venecia, en Cannes, en Berlín, y creo que ahorita está pasando que ya no están entrando así las películas mexicanas, y creo que es un momento también de reflexionar hacia dónde estamos yendo, ¿no? Porque si nada más estamos haciendo para las plataformas, si en los cines acá no las quieren, si fuera en los festivales tampoco, que es donde se lanzan los festivales, más que decir quiero hacer una película para hacerme famoso, es como lanzo a través de una plataforma tan grande una película, ya no está con ese boom. Entonces para mí es mucho de replantear hacia dónde estamos yendo. Pero 30 segundos. Pues yo creo que me gustaría cerrar, ¿no? Invitando a las personas a que vean el cine mexicano y el cine nacional, ¿no? O sea, hay voces muy interesantes. Y creo que una plataforma como nuestro Cine MX, de la que poco se ha hablado frente a otras plataformas que ya conocemos, nos puede ofrecer un catálogo súper interesante, ¿no? De directoras y directores mexicanos, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado, pero hay muchos cortometrajes. Creo el 2023 se hicieron como 800 y tantos cortometrajes. ¿Dónde se exhibe el cortometraje, no? Como que
hay veces en que sí, se producen muchas películas largos, documentales, y el corto habría a lo mejor como que reivindicarlo, comprenderlo y esto, ¿no? Invitar a la gente a que lo vea. Compañeros, compañera, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes. Vayan a ver cine mexicano y cuéntenos. Se nos quedó corto el tiempo, tendremos que repetirla. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.